La gente empezaba a llegar a la Esplanade Charles de Gaulle en Montpellier. Yo los observaba llegar, un poco apartada, en esa posición que adoptan las personas que acaban de llegar a un grupo desconocido y se sienten un tanto intrusas. Era un 14 de abril de 2011. Si eres estudiante de español, quizás no te suena esta fecha, pero para muchos españoles, que no todos, es una fecha importante. El 14 de abril es el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Ese sueño frustrado de la izquierda española que fue truncado, es decir, interrumpido, mutilado, por el golpe de Estado del general Franco. Muchos de esos republicanos exiliados acabarían en Francia, y de eso vamos a hablar hoy. En este episodio aprenderás un poco más sobre el papel que jugaron los republicanos españoles en la liberación de París durante la ocupación nazi. Hacía tiempo que no te proponía un tema un poco más histórico y ya sabes que me encanta. Además, es un tema de plena actualidad. Para saber por qué, quédate hasta el final del episodio, especialmente si eres francés viviendo en España o español viviendo en Francia. Antes de empezar, me gustaría, como siempre, saludar a un oyente del podcast que se ha tomado el tiempo de dejar una evaluación positiva en Apple Podcast. Hoy es el turno de SHG Man, que desde Alemania me dice: 5 estrellas. Gracias por tu podcast, es muy interesante, me ayuda mucho. Y yo que me alegro. Si tú también pasas un buen rato cada vez que escuchas este podcast porque sientes que te ayuda a enriquecer tu español y a aprender algo nuevo gracias a las historias que preparo artesanalmente para ti, te agradecería mucho que me regalaras un minuto de tu tiempo para dejar una evaluación positiva en Apple Podcast. Puedes crearte una cuenta en un momento, tanto si eres usuario de Apple o no, tengas un Android o no, así que muchísimas gracias de antemano por tu ayuda para que este podcast llegue cada vez a más personas. Ahora sí, prepárate porque estoy a punto de contarte una historia muy personal que quizás, solo quizás, conecte también con la tuya. Comenzamos en 3, 2, 1. Te vuelvo a poner en contexto. 14 de abril de 2011. Esplanade Charles de Gaulle, Montpellier. Allée des Républicains Espagnols. Yo tenía 21 años y, como sabrás si has escuchado el episodio anterior que grabé con César de Spanish Language Coach, estaba de Erasmus en Montpellier. De pie allí, entre tantos españoles y franceses de origen español, me resultaba increíble creer que tantas personas se hubieran desplazado para conmemorar este día. En España nunca había asistido a un evento de este tipo, básicamente porque en mi ciudad nunca se había convocado, o quizás yo nunca lo supe porque no se publicitaba en exceso. Yo misma había dudado si debía ir o no, pero por otras razones. Un día antes, el 13 de abril, había fallecido mi abuelo. Un ictus cerebral se lo llevó en apenas unos días, y yo tenía mi billete de autobús para ir a España esa misma noche. Quería llegar al menos al entierro. Cuando uno vive lejos de su país, sabe que paga un precio, el de no estar presente en momentos importantes, la incertidumbre de no saber si cada despedida será la última. Siempre recordaré a mi abuelo sentado en su sillón, el rostro alegre, mirando la televisión, como cada tarde con el sonido apagado. Estaba sordo. Se entretenía solo viendo las imágenes. Total, para lo que había que oír. Esa tarde decidí vencer mi pena y unirme a la conmemoración. Creo que a mi abuelo le habría gustado. Él, cuya infancia le fue arrebatada por el golpe de Estado y la guerra. Él, que fue un autodidacta eterno y una mente curiosa y creativa hasta el final de su vida. Él, que aunque nunca se declaró republicano, tampoco se dejó moldear por el conformismo apático del que vive en dictadura. Un personaje quijotesco y libre sin lugar a dudas. En el globo terráqueo del salón había marcado una X en Montpellier, donde ahora vivía su nieta.
Montpellier. El sur de Francia sabe a España. Y no solo por la proximidad geográfica, eso es evidente, también porque fue zona de acogida de 500.000 de refugiados españoles que llegaron atravesando los Pirineos en los meses finales de la Guerra Civil, cuando ya se daba por perdida. A esto se llamó la retirada. Y bueno, lo de acogida es una forma de hablar. Las autoridades francesas, desbordadas por el flujo incesante de exiliados y en un clima de tensión por el avance del nazismo y el comunismo, separaron a las familias. Los niños, las mujeres y las personas mayores fueron enviadas a los centros de acogida provisionales del centro del país. Los hombres, por su parte, acabaron en campos de internamiento en las playas del sur y el suroeste de Francia y utilizados por las autoridades como mano de obra barata. La alternativa: ser enviado de vuelta a la España de Franco. Otros, los menos, pudieron exiliarse en América Latina. Si quieres saber un poco más sobre las condiciones que sufrieron los refugiados españoles en los campos de concentración del sur de Francia, te recomiendo que veas la película Josep, que cuenta la historia de un ilustrador español que pasó por esos campos y pudo retratar el horror que vivió. El 22 de junio de 1940, Hitler firmaba con el general Pétain el armisticio que ponía fin a la ofensiva entre Francia y Alemania. Curiosamente, este armisticio se firmó en el mismo lugar donde se declaró el fin de la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana. Curiosamente no, diría Hitler. El simbolismo es evidente. Un nuevo peligro amenaza a los republicanos españoles. En una Francia colaboracionista con el nazismo, se temía que las autoridades no dudarían en entregar a los españoles disidentes a Franco. Bueno, en realidad, Francia ya había comenzado a enviar españoles de vuelta antes de la ocupación nazi. La solución para muchos de estos hombres fue unirse a la Legión extranjera francesa, la Légion étrangère. Era la última oportunidad para derrocar el fascismo y con él la dictadura de Franco. De hecho, la segunda división Leclerc estaba compuesta casi en su totalidad por españoles. Sus tanques de guerra llevaban nombres españoles como Madrid, Guernica o Don Quijote, entre otros. Los españoles siempre tan creativos. Y fue esta división, más conocida como la 9, la primera que entró en un París sublevado para liberar a la capital francesa de la ocupación nazi el 24 de agosto de 1944. Lo que es más, la 9 fue la encargada de escoltar o proteger al general Charles de Gaulle durante su desfile de victoria por los Champs-Élysées. Pero no se detuvieron aquí. El 23 de noviembre, la 9 liberaba Estrasburgo y, atención, participaba en la toma del Nido del Águila, el último refugio de Hitler, el 5 de mayo de 1945. A pesar de todas estas hazañas, la historia no les hizo justicia. Como sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, las democracias europeas apoyaron la dictadura de Franco, que les venía genial para contener el tan molesto comunismo. Así que muchos de estos españoles se quedaron en Francia como exiliados políticos. Ellos como civiles o militares. Muchas de ellas como personal de servicio en casas burguesas, las famosas conchitas. Los españoles siguieron llegando a Francia aún en los años 60 para huir de la miseria económica y social de la España franquista. En esa época, en el barrio de Saint-Denis de París, vivían más de 100.000 españoles ante la desconfianza de sus vecinos franceses que los trataban de sucios y fanáticos religiosos. Hoy ya no suena tanto español en Saint-Denis, sino árabe, aunque las críticas continúan siendo las mismas. Una de estas españolas que llegó a Francia se llamaba Ana María y había nacido en San Fernando, una pequeña ciudad cerca de Cádiz. Hoy se llama Anne Hidalgo y es la primera alcaldesa de París e incluso ha participado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2022. En 2015, Anne Hidalgo inauguró Le Jardin des Combattants Espagnols, un parque junto al Ayuntamiento de París en la presencia de los reyes de España. Un homenaje tardío a todos esos españoles que lucharon por un ideal,
o bien como una huida hacia adelante y que contribuyeron a salvar a Francia de la barbarie fascista. Como curiosidad, el último soldado de esta división murió en Estrasburgo en 2020. Sobrevivió a la Guerra de España y a la Segunda Guerra Mundial, pero a sus más de 90 años no resistió el COVID. En España, hoy casi nadie sabe qué es o qué hizo la 9. Mientras Francia reconoce lentamente el valor de estos republicanos, en España todavía nos echamos las manos a la cabeza cuando desaparece una calle con nombre de general franquista. Hay que ver qué ganas de levantar heridas. Lo que pasó es historia. De todas maneras, todos los bandos mataron, los de uno y otro lado. Lo que se nos olvida es que unos empezaron a matar antes que otros. Pero en esas andamos, reconstruyendo nuestra memoria secuestrada por el franquismo, mientras su fantasma intenta colarse en las instituciones democráticas para controlar el sistema a su favor. Cuando comencé a enseñar español en Francia, siempre me sorprendió que se estudiara la Segunda República, la Guerra Civil y la represión de la dictadura con total normalidad. En España, tocar esos temas en las aulas todavía hoy es un debate infructuoso o estéril asegurado. Y no creo que sea una casualidad. Muchos de los descendientes de aquellos exiliados e inmigrantes españoles se convertirían más tarde en profesores de español. Para que lo entiendas, mis profesores de inglés en la escuela eran tan españoles como yo. Sin embargo, el profesor de español en Francia es por excelencia un López, un García o un Martínez. Curioso, pero cierto. Los españoles seguimos llegando a Francia. Según datos del INSEE de 2021, hoy en Francia viven más de 7 millones de inmigrantes, un 10% de la población total. Para este Instituto Nacional de Estadística, un inmigrante es la persona que vive en Francia con nacionalidad de otro país, mientras que un extranjero es una persona que vive en Francia sin ser francesa, como es el caso de los hijos de inmigrantes. Yo soy a la vez inmigrante y extranjera, y como yo, somos unos 275.000 españoles en Francia. Por su parte, muchos son los franceses que deciden instalarse en España en busca de sol y un estilo de vida más relajado. Según los datos, serían unos 125.000. Pocos de ellos se autodenominarán inmigrantes, sino expats. Es el privilegio del que va de un país más rico a uno más pobre por voluntad propia. Sin embargo, hasta hace muy poco era imposible acumular la doble nacionalidad española y francesa. En marzo de 2021, los gobiernos español y francés respectivamente firmaron un convenio de doble nacionalidad en vigor desde tan solo el 1 de abril de 2022, hace apenas un mes. Para el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, este convenio es un símbolo fuerte de las buenas relaciones entre ambos países. En realidad, beneficiará sobre todo a los españoles descendientes de los exiliados republicanos a quienes Franco les retiró el derecho de acceder a la nacionalidad española. Hasta ahora debían elegir entre la nacionalidad francesa o la española. Con este convenio se salda una deuda histórica y se da un paso hacia la unidad de Europa. Este gesto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que los cimientos de la Unión Europea no habían sido tan frágiles desde hace 70 años, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas, en las que se oponían el candidato ultraliberal Emmanuel Macron y la candidata del partido de extrema derecha, Marine Le Pen. Fui a visitar el campo de concentración de Netzweiler, en Alsacia. Caminando por el único campo de concentración conservado en Francia, donde hace más de 80 años sufrieron tantas personas que fueron privadas de su humanidad, comprendí que esos centros simbolizan mucho más que el odio racial. Son sobre todo la máxima expresión del fascismo puesto al servicio del capitalismo más salvaje. Y deseé más que nunca que ese horror no se vuelva a repetir, que no olvidemos el sacrificio de todas las personas que dieron su vida o simplemente se la arrebataron por intentar vivir en un mundo más justo. Gracias por escuchar esta historia, mi historia.
que de alguna manera es también la tuya. Si quieres recibir más recursos interesantes para completar la escucha de este y futuros episodios una vez a la semana, puedes inscribirte a mi newsletter en mi página web sicomprendo.net. Y si además estás pensando en retomar tu español a través de historias inspiradoras como estas y adaptadas siempre para estudiantes intermedios y avanzados, te recuerdo que la lista de espera para la edición de septiembre de mi programa Activa tu Fluidez está abierta. Toda la información la encontrarás en sicomprendo.net. Nos escuchamos muy pronto para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si has llegado hasta aquí, imagino que has pasado un buen momento. ¿Me ayudas a que este podcast gane en visibilidad? Comparte una evaluación positiva en Apple Podcast y recomiéndalo a tus amigos. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.